Privilegio de poder compartir la palabra una vez más. Y siempre he dicho, cada vez que Dios me da el privilegio de hacerlo, pues me siento muy bendecido, porque la palabra alimenta mi vida y otros también son alcanzados por medio de ella. Y estaba recordando de lo que hace algunos años me sucedió estando en un trabajo muy ocupado. Por cierto, tenía 2 trabajos a tiempo completo. Trabajaba muchas horas y de pronto se me acerca una persona y me da un mensaje donde se me hacía un llamamiento al servicio a la obra del Señor. Pero en ese mismo llamamiento venía una sentencia. Al desobedecer el llamamiento, pues había una sentencia para mí. Y me asusté mucho porque realmente yo desde niño sabía que había sido llamado para servir al Señor. De hecho, les decía a algunos hermanos que me corté el pelo para quedar sin nada, para poder testificar de algo que me sucedió cuando era niño. Tuve un accidente, me contaba mi madre, cuando yo era muy pequeño. Trató el diablo de matarme, de quitarme la vida, porque el enemigo de las almas no quiere que un servidor de Dios nazca y crezca. Entonces es bien impactante lo que me pasó en aquel entonces, porque me caí de una altura como de 10 pies de altura y caí en una roca que me abrió toda esta parte de acá. Y me cuenta mi madre que ella oraba al Señor y le decía que me quitara esa cicatriz de mi frente porque se veía fea. Entonces ella me sobaba la frente y ponía aceite de oliva acá y me sobaba hacia arriba. Y siempre quería que se perdiera esa cicatriz. Pero no se perdió la cicatriz. Simplemente se hizo hacia arriba, que usted la puede ver acá. Aquí está la herida. Entonces en ese tiempo me envió un gran lancetazo de muerte de Satanás, porque sabía que yo iba a ser un servidor de Dios. Y recuerdo que en ese tiempo que yo estaba trabajando a tiempo completo, 2 trabajos, viene el llamamiento de Dios y me hace la oferta, porque Dios nos llama voluntariamente. Él no obliga a nadie, pero también hay sentencias de muerte para el desobediente, y esto era mi caso. Recuerdo que la persona que Dios usó se sorprende cómo Dios habla a través de sus labios. Es una persona muy usada de parte de Dios, que apenas me estaba conociendo. Yo ya tenía muchos años en un trabajo. Y me dice el Señor que Él le ha hecho un llamamiento y lo ha enviado a la tierra con un propósito para que le sirva. Y si usted sigue la conducta que tiene de vida, dice que usted va a ser cortado y echado al fuego, porque dice la palabra que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y cuando Dios habla de árboles, está hablando de hijos de Dios, hijos rebeldes, hijos desobedientes. Cuando habla de árboles, el Señor no está hablando de personas que no conocen a Dios. Está hablando del plantillo que habla la palabra, árboles de justicia. Esos somos los hijos de Dios. Pero un hijo rebelde, un hijo como el que era en ese tiempo, era un hijo de deshonra porque estaba en pecado. Me había dedicado a hacer dinero, a trabajar, olvidado de congregarme, olvidado de orar, olvidado de leer la Biblia. Estaba en una conducta alejado de Dios. Y cuando me hacen ese llamamiento, recuerdo que me dice la persona que Dios estaba usando en ese momento, y dice el Señor que si usted acepta el llamado que Él está haciendo para que le sirva en la obra, le va a dar todo lo que usted necesita. Le va a dar el sustento, el abrigo para usted, para su familia. Le va a dar para el estudio de sus hijos, le va a dar todo lo que usted necesita. Y recuerdo que esa misma tarde por la noche terminé en un hospital encadenado de pies y manos, porque quería quitarme la vida,
porque yo reconocí que estaba muy alejado de Dios y no me podía salir de ese mundo en el que estaba. Pero vino la mano de Dios, no me dejó que me quitara la vida, porque el diablo quería que yo destruyera mi vida porque sabía que le iba a servir a Dios. Cuando me recuperé de esa crisis en la que estuve, Dios empezó a tratar con mi vida, me abrió los ojos que yo tenía cegados. El pecado le da ceguera al ser humano. El pecado no permite que el hombre pueda ver. Y este fue mi caso. Estaba ciego espiritualmente, viviendo en pecado. Pero cuando viene el Señor y hace la obra en mi vida, y basado en la palabra, me hace pensar un relato que de hecho con un buen amigo y hermano en Cristo, este día hemos compartido, y recordando esos tiempos donde fui llamado a servirle al Señor, y sabiendo que el haber aceptado el llamamiento al que Dios me ha llamado, me ha cumplido al pie de la letra, dándome el sustento, dándome el abrigo, y tengo ya muchos años de estar a tiempo completo sirviendo al Señor. Para muchos ha sido no muy agradable, y los entiendo porque realmente no entienden lo que es tener los ojos abiertos y poder ver con ojos espirituales. Entonces veo el relato y lo vamos a ver juntamente con ustedes, porque no quiero hablar solamente de mí. Quiero que veamos lo que dice la palabra de un relato de un ciego que fue sanado. Dice que un ciego sanado en Betsaida, lo dice en Marcos capítulo 8, verso 22. Sé que hay hermanos que me están escribiendo y después al final los voy a leer los mensajes y déjenme decirle que Dios es bueno. Y esto está preparándose para ser transmitido en Radio Nazaret también y a todos los seguidores en las redes. Entonces dice la palabra en Marcos 8, 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El 24:8 de Marcos dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Esto es bien interesante lo que este ciego vio. Lo primero que le abrió fue los ojos espirituales. Lo hizo ver primeramente con ojos espirituales. Cuando el Señor llega a nuestra vida, lo primero que abre son los ojos espirituales para que podamos ver como hijos de Dios. Los hijos de Dios miramos diferente. Las personas que hemos sido tocados por Jesús, miramos diferente, y este fue mi caso. Cuando el Señor vino a mi vida, me reconcilié con Él en su debido tiempo, empezó a abrirme los ojos del Espíritu y pude comenzar a ver las cosas que no veía antes. Y este es el caso de este ciego. Vio, dice, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo andando, o que caminan, o que andan. Entonces dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fuese restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Entonces lo primero que Dios nos abre son los ojos del Espíritu para que podamos ver las cosas que no veíamos antes. Y ese debe ser el anhelo del corazón de todo creyente, de recibir la visión espiritual para que podamos ver, y dejemos que sea Dios el que se encargue de trabajar en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios capítulo 15 verso 3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, están vigilando a los buenos y a los malos. Si nosotros como hijos de Dios nos enfocamos a solo estar viendo las cosas malas, estamos queriéndole quitar el lugar a Dios que Él le pertenece, de estar vigilando los buenos y los malos. Es a Dios que le toca. Nosotros debíamos de procurar con diligencia convertirnos en personas espirituales para que podamos ver, como el ciego que recibió la vista y lo primero que vio fue árboles andando.
Entonces, si nosotros recobramos la visión espiritual, lo primero que vamos a empezar a ver es las virtudes que nuestros hermanos tienen. Es la bendición de tener hermanos que están siendo progresivamente cambiados a un nivel de vida diferente al que tenían antes, y no nos vamos a enfocar a lo malo. Ahora, si vamos a ver las deficiencias de alguien, que sea, ¿para qué? Para ayudarlo a salir, como lo vamos a ver más adelante, que dice la palabra. Pero veamos lo que dice Jesús. ¿A qué vino? Veamos a qué vino Jesús a la tierra. ¿Cuál fue la función que él vino a desempeñar a la tierra? Pues él vino a dar su vida para que nosotros tuviésemos vida eterna. Pero ¿de qué forma efectuó esa función? Pues llevando voluntariamente su cuerpo a ser crucificado en la cruz del Calvario. Y esto fue profetizado por Isaías. Y lo vemos en Isaías 61:1. Buenas nuevas de salvación para Sión, dice. Y dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me envió, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Lo que este ciego de Betsaida vio fue a este remanente. Lo primero que vio cuando Jesús le sanó la vista, le abrió los ojos, fue a los hijos de Dios. Entonces, si usted está ciego espiritualmente, es porque no ha recibido la visión que el Señor quiere darle. Pídale ojos para ver con ojos del Espíritu, y no como vemos cuando estamos en el mundo de bajeza, como lo estaba su servidor. Yo estaba ciego. Caí en ceguera espiritual, a pesar de que nací en cuna cristiana, crecí, pero me desvié hasta que llegó el tiempo donde Dios me hizo un reto. Y ese llamamiento fue serio porque venía venía fuerte, porque me dijo: ya el hacha está puesta, como lo dice la palabra, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero ¿a quién le toca cortar esos árboles? Es al Señor. No es a nosotros, amados oyentes, que nos toca hacerle daño a aquellos que están todavía en ceguera espiritual. Antes debemos de orar por ellos, como lo dice en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Dice la palabra en el 1 en adelante: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces estamos engañados, estamos juzgando a los demás, estamos viendo sus deficiencias. ¿Por qué? Porque los ojos del Espíritu no se han abierto todavía, y se necesita la intervención del Maestro de Galilea, que pase por usted para que pueda escupir en sus ojos y le dé la vista espiritual, para que pueda usted ver como ven los hombres de Dios. Este ciego tuvo el privilegio de mirar, dice, a los árboles andando. Primero le abrió la vista. Entonces, lo primero que nos abre el Señor cuando venimos a Él son los ojos del Espíritu, y ya vemos de diferente manera. Por eso Dios nos da ese regalo precioso de que cuando veamos la necesidad de nuestro hermano, de nuestros consiervos, de las personas que están a nuestro alrededor, y si vemos con los ojos del Espíritu, vamos a hacer uso de la misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón, y entonces es que vamos a clamar misericordia. Hace unos cuantos meses fui llevado a un pueblo
y me invitó a predicar un hombre que conocí hace algunos años que tenía una tremenda necesidad. Y llevamos a este hombre a la casa y empezamos a ministrarle palabra de Dios. Empezamos a apoyarlo en oración y empecé yo a decirle al Señor que nos diera una respuesta en esta necesidad. Y recuerdo que yo le lloraba al Señor y le decía: Padre, por favor, ten misericordia de esta situación. Y empecé a conquistar el corazón a Dios. Y empecé a decirle: Padre, por favor. Y tuvimos una respuesta contundente en esta oración que hicimos. Y este hombre había tenido un sueño. Me testificó ese día que me invitó a predicar a la congregación donde él se congrega. Y dice: yo tuve un sueño hace muchos años y me veía involucrado en un problema. Pero Dios había enviado un pastor a orar por mí, a suplicar que Dios hiciera un milagro. Y dice, y exactamente sucedió ese sueño. Se hizo realidad porque cuando conocí al hermano Moisés y él se enteró de mi problema, él me llevó a su casa, nos encerramos en una habitación y él enseñó a mí, dice él, a clamarle a Dios como un hijo le clama a su padre cuando necesita algo. Dice el hermano Moisés, se tiró al piso y empezó a llorar y empezó a decirle: Señor, y empezó a enamorarle el corazón a Dios. Y Dios nos dio una respuesta. Y dice, y eso es lo que me ha motivado a traer a este hombre a esta congregación, porque él ha aprendido a interceder por la necesidad de los demás. Y por eso quiero decirte en esta hora, si tú eres las personas que has criticado a tus hermanos por lo que tú ves que ellos hacen, le estás quitando el lugar a Dios, porque Dios es el que está vigilando con sus ojos desde los cielos a los buenos y a los malos, y Él es el que va a juzgar. Nosotros, si vamos a poner la mirada en las deficiencias de un hermano, que sea para restaurarle con espíritu de mansedumbre, no para criticar, no para hundirlo más, porque estaríamos cometiendo un grave error. Y yo quiero decirte en esta hora que aproveches las circunstancias de tu vida. Si estás mal, ven a Cristo. Él quiere darte vida. Él quiere darte una nueva visión. Él quiere darte vida eterna si tú todavía no eres cristiano. Pero si tú ya eres hijo de Dios, necesitas hacer uso de tus ojos espirituales. Recuerda que en el plantío de Jehová hay árboles que nos dan fruto. Por ejemplo, los mangos, la fruta es buena, la madera no es muy usada, la madera de un árbol de mango. Pero hay árboles, el caoba es su madera, la fruta que echa donde da semilla no sirve, no se puede comer. Pero la madera es preciosa, pero hasta que es cortado ese árbol, se saca provecho de su madera. Entonces, tenemos que entender que en el reino de Dios somos árboles de justicia, plantío de Jehová. Somos una nación santa y que de acuerdo a como Dios haya determinado qué es la función que vamos a desempeñar como árboles de justicia, así vamos a poder ejercitar privilegios, los dones, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Recuerdo hace algunos años tuve una experiencia también de un hermano que se estaba quejando de alguien que danzaba en la congregación. Y alguien se me acerca muy molesto, me dice: ese hermano, ¿por qué danza si nunca ha hecho nada aquí en la congregación? Le digo: ese hermano que tú ves danzar, estoy seguro que es el que más ha aportado en esta congregación. Nunca lo has visto trabajando aquí, nunca lo has visto haciendo nada, pero es el que más ha ofrendado para que este ministerio se esté llevando a cabo. Entonces cometemos muchos errores muchas veces, criticamos a los demás, como en este caso. He tenido el privilegio y la bendición de ser muy criticado por muchos, porque algunos dicen: ¿por qué ese hombre se la tira tan suave, se la pasa tan suave? No hace nada, solo lo vemos predicando, solo lo vemos haciendo nada. Usted no sabe que cuando yo fui llamado, mi vida estaba hecha a pedazos por el pecado, y Dios me prometió que si le servía como usted me ha visto sirviendo estos años, me iba a dar el sustento, el abrigo, la provisión para mi mujer, para mis hijos, los estudios, me iba a dar todo. Y no solo me ha dado eso, me ha dado el privilegio de viajar, de ir a conocer a diferentes lugares y ir
con el poder del Espíritu Santo para romper maldiciones de pobreza, para ir a romper con enfermedades a causa de que Dios quiere que su presencia sea conocida en esos lugares. He tenido el privilegio, pero para eso se paga un precio. Y el precio que hay que pagar para eso es que vamos a ser despreciados por muchos. El precio para ser salvo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para que seamos servidores, ese precio lo tenemos que pagar nosotros, siendo obedientes a la palabra de Dios. Siendo obedientes a la palabra de Dios. Cuando a usted lo critiquen por lo que usted está haciendo para agradar a Dios, no se preocupe, no se enoje. Cuando hablen de usted mintiendo, usted gócese, porque usted está siendo 3 veces dichoso que lo critiquen por algo que no es verdad. Y si lo están criticando porque usted se está portando mal, entonces aproveche, reconcíliese con Dios, que Dios es un Dios de oportunidades. Yo quiero decirle que para mí ha sido de mucha bendición tener este privilegio de pregonar la palabra en el momento que Dios me inquieta a hacerlo, porque Él me ha dado los recursos para hacerlo, Él me ha dado el sustento y el abrigo, y estoy muy agradecido. He hecho poco, pero lo poco que he hecho, lo he hecho con todo mi corazón, con toda certeza que es Dios el que lo está permitiendo, porque Él fue el que me llamó un día. Y el día de ayer mencioné algo por acá. Y en este viaje misionero yo dije, bueno, Señor, pedí permiso para hacer lo que nunca he hecho en estos otros viajes, y es pedir. Pero el Señor me ha dado el privilegio de poder hacer partícipe a otros. Y si de las personas que me escuchan, me ven, pueden saber 100% que nunca he pedido, ni para mí, ni para nadie más. Lo que ha llegado a mis manos ha sido porque Dios ha tocado mis corazones. Pero yo creo que es el tiempo de que aquellos que quieran sembrar en el reino de Dios, hay oportunidad. Hay oportunidad. Hay un lugar donde están comenzando una obra. Y aquellos que sientan en su corazón ser partícipes de esa obra del Señor, porque ¿sabe cuál es la bendición? Que el que es plantillo de Jehová, el que es árbol de justicia, cuando provee para algo, no toma derechos como el enemigo lo hace. Cuando gente que no da de corazón, cuando no lo hace por medio de la fe en Cristo Jesús, toman derechos que no les corresponden. Yo quiero invitar hoy a aquellas personas que sientan en su corazón sembrar en ese ministerio, que yo le voy a hacer saber. Será transparente, lo pondré en contacto con los siervos que están en la obra en ese lugar, porque es un lugar muy precioso. Dios me ha permitido ir a lugares donde hay mucha necesidad, y he llorado con los siervos pidiendo la provisión a Dios. Sin pedirle a nadie, Dios ha enviado sembradores. Pero este es otro tiempo en el que estoy llevando a cabo el ministerio, de decirle a usted que si usted ha sentido en su corazón sembrar en el reino de Dios, yo le puedo decir dónde hay un lugar, donde hay oportunidad. Ya los hermanos ya están a punto de culminar de recoger lo que necesitan para el terreno. Van a empezar a construir poco a poco de acuerdo a como Dios vaya poniendo. Y si usted es uno de los que quiere sembrar en el reino de Dios, lo estoy haciendo de esta manera porque muchas veces he dado lo que es para mí, lo he dado para la obra de Dios, y Dios me ha respaldado, me ha bendecido. Entonces, si usted siente en su corazón poner un grano de arena en un lugar de mucha bendición, donde hay necesidad de que se pregone el evangelio, este será un buen lugar, y algún día usted se sentirá dichoso de haber sido partícipe. Yo lo voy a hacer con transparencia, yo lo voy a hacer poniéndolo en contacto con los siervos. Se hará con recibos si usted así lo quiere. Se le podrá regresar al fin de año para hacer taxable su donación, como usted lo quiera hacer, pero que tiene que ser transparente. Yo lo voy a contactar con el siervo o los siervos, porque es un equipo, el pastor con sus servidores, es un equipo de hermanos que están trabajando con visión, que es impactante como Dios vaya proveyendo a ese lugar. Entonces, lo hago así, de esta manera, para que usted sepa que lo que he hecho, lo he hecho transparente. He tenido el privilegio de bendecir, por ejemplo, a Radio Nazaret. Dios me ha bendecido, y no lo digo para publicarlo, para sonar trompeta, sino para enseñar que vale la pena sembrar en el reino de Dios. Vale la pena. Estos años han sido años de siembra en la radio, y sé que Dios, y eso mencioné ayer,
que Dios va a proveer para seguir aportando la ofrenda que se ha aportado anualmente para mi programa en ese lugar, que son ya casi 9 años de estar predicando y Dios ha sido fiel. Y el día de ayer me prometieron que me iban a dar ofrenda para ese programa. Así es que va a haber bendición este año, porque si usted tiene en su corazón sembrar en el reino de Dios, no estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para que se lleve a cabo una obra que se ha levantado en un lugar muy precioso. No soy yo el encargado de esa obra. Es un siervo de Dios que usted lo va a conocer si es que quiere poner la mano ahí. En ese arado tiene que ser aquel cuyo corazón quiera hacerlo para el Señor, ¿verdad? De esa manera, como le digo, nunca he pedido para nadie si he llegado al trono de la gracia, pero hoy lo estoy haciendo así, porque vale la pena sembrar en el reino de Dios, y este es otro tiempo que me está dando el Señor de bendecir a siervos que están metidos en la visión. Dios a mí me ha bendecido con una fe inquebrantable y he podido ver respuesta de ello. Así es que yo les animo a donde usted se encuentre. Si usted se encuentra en cualquier país donde usted pueda tener ese corazón de sembrar en el reino de Dios, usted puede hacerlo. Y si quiere sembrar en el ministerio del hermano Moisés, pues también hay oportunidad. Como le digo, nunca lo había hecho así, pero Dios me ha dado la tan grande libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy convencido que fue el que me llamó y que quiero dar oportunidad que siembren personas como lo han hecho muchos hermanos que han sembrado en el ministerio del hermano Moisés sin que yo les haya tenido que pedir un centavo. Ellos ya han sido bendecidos porque han sembrado, y de esa semilla yo la he transmitido a diferentes lugares. Entonces yo les animo, amados hermanos, que seamos hombres conforme al corazón de Dios, que seamos plantillo de Jehová. Ya no nos enfoquemos a ver con los ojos naturales. Este ciego recobró primero los ojos del Espíritu, porque dice que él vio hombres como árboles. Entonces nosotros, cuando Jesús viene a nuestra vida, lo primero que se nos abre son los ojos del Espíritu y empezamos a ver lo que otros no ven. Examínese si usted está viendo con los ojos del Espíritu o con los ojos carnales. Con los ojos carnales solo podemos ver para vivir aquí terrenalmente, pero para caminar más allá tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos del Espíritu para que podamos ver las cosas que no podemos ver antes de venir a Cristo. Así es que yo voy a hacer una oración. Ya los 30 minutos de la radio se están yendo, solo faltan 3 minutos, pero quiero decirle al Señor, yo sé que hay hermanos que me han saludado por acá y no les quise contestar porque no me quería salir, pero aquí tengo a la hermana Lastenia, Dios me la bendiga. Aquí estamos en Maryland. Y qué bendición, hermana Lastenia. Saludos, usted sabe que les amo mucho. El día viernes, hace 8 días estuve tocando la puerta de la hermano Jerry para irle a decir los vemos, pero de alguna manera no pude, no me despedí de ellos, pero yo llegué a tocarles la puerta y ahí está la trabajadora que es testigo, que ella me vio que yo iba para ahí. Y no pude despedirme, pero usted sabe lo que Dios hizo en la vida de mi hermana Leslie y es una bendición. Hermana Leslie, por aquí está conectada también. Les amo mucho. Ustedes saben lo que hablamos, lo que experimentamos es la presencia de Dios y esa sanidad que Dios ha hecho en su vida. Pues siga alimentando ese agradecimiento en su corazón y sírvanle al Señor, gócense, porque Dios es un Dios de tiempos y en cualquier lugar donde estemos, Dios está ahí para bendecirnos. Hermana Carolina, Dios me la bendiga. Habían muchos hermanos que me estaban saludando. Hermano Ángel Reyes, Dios me lo bendiga. Qué precioso, hermano Ángel, ya estamos por aquí y de pronto nos contactamos para ver si podemos enviar alguna donación, aunque estaba diciéndoles que ya lo de la ropita como que no está funcionando mucho porque ya la gente no quiere ropa usada, ya la gente solo quiere cosas buenas, cosas nuevas. Y yo siempre he dicho, yo lo he hecho conforme a Dios me ha provisto, me ha proveído, he invertido. Eso de la donación ha sido de muchos años, pero ya los enemigos de la fe están educando a su pueblo, a la gente, que reciban la donación que los cristianos andan dando y que la quemen. Tremendo Satanás. Y nosotros invirtiendo, pero como lo hacemos para el Señor no importa si la queman, bueno. Pero en este viaje yo estoy considerando
que voy a trabajar de esa manera, que aquel que quiera aportar un grano de arena en ese ministerio, contáctese conmigo. Si lo hace aquí a Estados Unidos, el número es 240-848-4243, o por medio de allí me puede mandar un mensaje privado, lo pongo en contacto, será, como le digo, todo transparente, usted estará 100% seguro. Obviamente el hombre falla, y por eso le recomiendo que lo haga para el Señor, porque yo estoy seguro que los hombres que están trabajando en ese ministerio lo están haciendo con fe y están viendo el resultado ya. Y si usted quiere ser partícipe, contáctese conmigo y vamos a hacer arreglos, cómo hacer llegar esa ofrenda, porque los hermanos están interesados en trabajar, ¿verdad?, de una manera transparente y ser bendecidos por aquellos cuyo corazón se deje usar de parte de Dios. Me despido con una oración de fe, porque el tiempo se ha ido. Y le recomiendo que se examine cómo están sus ojos. Si están viendo como un hombre carnal o están viendo como un hombre espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio que me has dado de compartir estos 30 minutos por este medio. Sé que esto será difundido en las ondas radiales allá en Carolina, El Salvador, en San Miguel. Para el día domingo estará saliendo a las 4 de la tarde. Hoy lo hice en vivo aquí por este canal, sabiendo que está haciendo para bendecir a muchos hermanos, a muchos amigos en las redes sociales. Yo te pido que los bendigas y les des la oportunidad de ver con ojos del Espíritu. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tiempo se fue. Vamos a cortar aquí los 30 minutos para la radio y